Hola, muy buenos días a todos y a todas. Discúlpenos por el pequeño problema técnico. Los organizadores tienen un problema de audio, así que voy a manejar la discusión yo mismo. Si me responden en la chat y me dicen si me escuchan, vamos bien. Mientras que me aseguro que ustedes me escuchen, me presento, soy Paolo Giordano. Soy economista principal del sector de integración y comercio del BID. Perfecto. Veo que me escuchan, así que podemos arrancar. Muy bien. Entonces, como le decías, mi nombre es Paolo Giordano, soy economista principal del sector de integración y comercio, y la idea de la charla de hoy era presentarle algunas ideas del monitoreo que hacemos de los flujos comerciales de la región, cómo está yendo el comercio en la región, qué es lo que podemos esperarnos del impacto del coronavirus y pensar algunas líneas de guías de respuestas que podrían tomar las empresas, sobre todo frente a la disrupción de las cadenas de valor que se están dando de cara al coronavirus. Voy a tratar de compartir mi pantalla, que parece que está funcionando. Y entonces, el primer punto que le quería mencionar es que en realidad el comercio de América Latina ya venía bajando desde 2019. La tasa de variación de 2019 fue menos 2,4%. Más fuerte fue el impacto en América del Sur que y en el Caribe, que en el resto de la región. Esto se debe principalmente a porque el año pasado el choque principal vino de un shock de precios más que en un contexto de desaceleración de los volúmenes comerciales. Sin embargo, si miramos también en el caso de México, sobre todo, y de Centroamérica, ahí también hubo una desaceleración relativamente fuerte de los flujos comerciales, debida principalmente a la desaceleración de los volúmenes. Entonces, el punto es que ya el año pasado veníamos en una situación de contracción del comercio cuando entró el impacto del coronavirus a principios de este año. Entonces, para entender lo que es esa crisis, más allá del aspecto obviamente sanitario y de sistemas de salud pública y del punto de vista inclusive humano que esa crisis está costando, del punto de vista comercial hay que pensarlo como un shock de demanda, un shock de oferta y un shock de términos de intercambio todos juntos. El shock de demanda porque nuestros socios comerciales van a reducir su actividad económica y entonces van a pedir menos exportaciones de la región. Y ahí, por ejemplo, si uno piensa al primer epicentro de la crisis que fue en China, uno iba mirando cómo se iba bajando la demanda de China, pero ahora que se ha propagado la crisis a todo el mundo, en realidad vamos a ver no solamente que el impacto de demanda se va a desplazar de China a Europa, a Estados Unidos y a la región misma, sino que lo que podemos esperar es que a lo largo del desenlace de esa crisis vamos a tener distintas zonas del mundo bajando o volviendo a subir su demanda en tiempos diferentes. Entonces, esto creo que es un tema fundamental y voy a volver sobre eso, la asincronía del impacto de demanda. También hay un shock del punto de vista de la oferta y eso es lo que va a impactar más la cadena de suministro, es decir, es cada día difícil encontrar en los mercados afectados por la crisis y los cierres de las fábricas y los cierres de las fronteras, en algunos casos para las personas, pero en algunos casos también por retrasos por el tráfico de mercadería, vamos a tener un shock de oferta, es decir, importar partes y componentes va a ser cada día más difícil. Y al mismo tiempo vamos a tener un shock de términos de intercambio que dependiendo de qué tipo de commodities exportamos o importamos, afectará a distintos países
de manera diferente y obviamente es algo que está relacionado con el shock de la demanda mundial, pero vamos a ver precios de productos clave como el petróleo, como el hierro, como el cobre, como la soja, que ya en los primeros meses del año han empezado a bajar. Entonces, eso del punto de vista económico, de cómo entender este shock comercial que viene de la crisis del coronavirus. Ahora, ¿qué tan expuestas son nuestras economías? Lo que demuestra esta filmina es que son tres métricas. Uno es el coeficiente de apertura. Más abierta es una economía, más impacto tendrá en el agregado la baja del comercio internacional que venga eh, tanto de las importaciones como de las exportaciones. Ustedes lo pueden ver, algunos países de América Central son muy expuestos a este canal de importación de la crisis, vamos a decirlo así, de la misma manera que México. Del otro lado, a la base de la tabla, encuentran Brasil, que es un país relativamente más cerrado y entonces que va a tener un impacto menor por, digamos, el comercio internacional. Ahora, para ver los dos canales que le mencionaba antes, el canal de exportaciones y el canal de importaciones, pueden ver la barra naranja que le muestra, por ejemplo, la incidencia de commodities en las exportaciones, que son lo que más exportamos al mundo. Entonces hay algunos países, por ejemplo, como Ecuador, como Colombia, que, por ejemplo, dependen mucho de las exportaciones petroleras, que van a estar más afectados, y en cambio del lado de las importaciones, la incidencia de partes y piezas en las importaciones es importante para países, evidentemente, por ejemplo, como Brasil, pero también como México, pero también como Honduras o otros países que dependen de la importación de estos bienes intermedios para su propia producción y exportación de bienes. Entonces, eso para darle un primer pantallazo de lo que impactará en el comercio de bienes. Ahora, en el comercio de servicios la historia es un poco diferente y, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, los servicios habían sido mucho más resilientes del comercio de bienes. Eso posiblemente no será el caso en esta crisis. Los viajes, que son una componente importante de las exportaciones de turismo, son afectados por los cierres de fronteras y probablemente lo serán por un buen rato por la menor propensión a viajar que habrá en el futuro hasta que verdaderamente nos encuentre una solución sistemática, que sea un vaccino o que sea una capacidad de testear mucho más alta de la que tenemos en este momento. El otro gran componente de las exportaciones de servicios de la región son los servicios de transporte, que evidentemente van a ir de la mano con la baja de las exportaciones de bienes. Y le voy a mostrar en la próxima filminas cómo ya se está dando esta baja de las exportaciones de bienes en la región. Los servicios empresariales, que son una parte relativamente pequeña de las exportaciones de la región, pero muy dinámica en los últimos años, van a estar afectados por la disminución generalizada de la actividad económica en nuestros socios comerciales. Puede ser que haya algunos servicios, sobre todo aquellos entregados de forma digital, que vean un aumento, por ejemplo, los servicios de telemedicina o servicios que de cualquier manera se pueden entregar de manera digital y pueden ser producidos desde la casa en la medida que la gente esté en cuarentena, posiblemente sean más resilientes a la crisis. Pero el punto general que está afectando a todas las exportaciones de servicios es que, a diferencia del sector de bienes, donde a través de una gestión de inventarios, si vamos a hablar de ello, de repente se puede amortiguar algo el impacto de la crisis, en el caso de los servicios las pérdidas son instantáneas. Y entonces en el corto plazo va a ser difícil de recuperar lo que se esté perdiendo en estos meses de crisis. Ahora, si miramos los países que son más afectados por el canal comercial, esta filmina le muestra, por ejemplo, la incidencia de servicios en las exportaciones totales, y adentro de las exportaciones de servicios, la incidencia de las exportaciones de viaje y de transporte, que son aquellos más directamente afectados por la crisis del coronavirus en ese momento.
Y ustedes pueden ver, encima de la lista, evidentemente, están los países del Caribe, por la gran incidencia que tiene el sector turismo en sus economías, pero también en otros países, por ejemplo, grandes como México, como Argentina, aunque en México las estadísticas no capturan precisamente todo el universo de servicios que son exportados. En Colombia, en Ecuador, ustedes ven que hay una incidencia muy fuerte de viajes en los servicios totales. Entonces, eso para darle una visión de conjunto de cómo esta crisis del coronavirus está afectando o podría afectar cuál es la vulnerabilidad de la región frente a esa crisis. Ahora, si miramos hacia adelante, eh, la Organización Mundial del Comercio ha producido hace unos días, ahora casi poco más de una semana, unas estimaciones de lo que podría ser el impacto a lo largo de todo 2020. Y como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, el impacto es muy pronunciado. Estamos hablando de una caída del comercio internacional que podría estar a nivel global entre casi el 13% y casi el 32% en el mundo, en un escenario optimista y pesimista digamos, en los dos extremos. El impacto para América Latina en las exportaciones y en las importaciones y en el PIB es lo que se muestra en la filmina en estas líneas marcadas en amarillo. Y ustedes pueden ver que en el escenario optimista vamos de un 13% de impacto negativo en las exportaciones hasta un 22% en las importaciones. En la hipótesis pesimista, las exportaciones podrían caer hasta el 31.3% y las importaciones hasta un 43%. Estamos hablando de impactos realmente muy severos. Lo que hay que subrayar es que estas estimaciones están hechas en supuestos sobre digamos, la duración de la crisis epidemiológica, que en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sabemos de eventos anteriores, de crisis de este tipo, que sin embargo no habían sido tan generalizadas como la crisis del COVID. Estoy pensando a la crisis de la N1H1, de la SARS, en los últimos 10 años, que habían sido crisis más localizadas. Lo que sabemos es que son crisis que han sido muy profundas, pero el rebote ha sido muy rápido también en el momento en que pasó la crisis. En la medida en que, como le decía antes, esta crisis está afectando a todo el mundo en momentos distintos, posiblemente el impacto de esta crisis sea más largo de lo que hemos visto en el pasado. Y entonces, de ahí, espero que me esté escuchando bien, porque veo que en la chat hay personas que perdieron el audio. Voy a ver si es un problema mío de que no estoy bien, no se escuchan bien. Entonces, el problema no es de mi parte. Y entonces, como le decía, el tema es que aquí esta crisis nos expone a una disrupción de las cadenas de valor que probablemente sea más prolongada en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas para enfrentar esta situación? Bueno, primero es mirar a lo que va a pasar a los datos de comercio de cada uno de los países donde están radicadas. Aquí lo que le mostramos es para los 2 primeros meses de 2020 y en algunos casos donde tenemos datos para el mes de marzo también, vemos ya que el impacto en la región ha sido relativamente severo. Por ejemplo, países como Colombia o como Chile ya empezaron a tener, o como Paraguay, por ejemplo, o como Uruguay, ya empezaron a tener un impacto muy severo del orden entre el 5 y el 10% de exportaciones, de la tasa de crecimiento de las exportaciones en base interanual. Es decir, comparando el periodo del principio de 2020 con el mismo periodo de 2019.
Y en la medida en que vayamos a tener más datos para otros países, obviamente lo vamos a presentar, pero sabemos que, digamos, ese es un impacto inicial y la manera de mirarlo es mirarlo en el gráfico de la derecha y ver un indicador que se llama el Purchasing Managers Index, que hace un tracking de las opiniones de los gerentes de compras de las empresas internacionales en varios países, y en particular hay un subindicador que es el nuevo pedido de exportaciones que reciben estos gerentes de compras. Y como ustedes ven, ese indicador, que es la línea azul oscura, está bastante bien correlacionado con el volumen del comercio mundial. Y lo que vemos es que en los primeros 3 meses del año, el índice del pedido de compras de nuevas solicitudes de exportación ha bajado a un nivel de 43. Para darle una idea, cuando el índice ya baja abajo de 50, quiere decir que estamos esperando una reducción de los pedidos de exportación. Eso ya estamos bajando a un nivel en los alrededor de los 40. Eso es algo muy pronunciado, algo por el momento del mismo tamaño de lo que habíamos visto en la crisis de 2008-2009, y todavía sigue cayendo. Entonces, estamos delante de la expectativa de que efectivamente las corrientes comerciales se van a desacelerar aún más. Y entonces nos hacemos la pregunta que quizás sea la que más le interese a esta audiencia. Entiendo que todos ustedes son de alguna manera emprendedores, tanto del lado de las importaciones como del lado de las exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las mejores prácticas y lo que hemos observado en otros países? Primero, las medidas generales, que aplican a todas las empresas, no solamente a las exportadoras. Fundamental, educar a los empleados. Creo que es fundamental que la gente sepa cuáles son los riesgos de esta enfermedad, cuáles son las medidas que el gobierno está tomando, cuáles son las medidas que la empresa va a tomar para garantizar la seguridad de las operaciones adentro de las instalaciones de las empresas. Eso es fundamental. En la medida en que las empresas no tengan protocolos de seguridad ya alineados a la crisis del COVID y a la gran contagiosidad que tiene ese nuevo tipo de coronavirus, es fundamental reforzar los protocolos de seguridad. Y a veces hay el argumento de decir que esas medidas son muy costosas para las empresas, y evidentemente lo son, pero el costo inmediato de tomar esta medida tiene que ser balanceado con el costo de deber cerrar completamente la empresa en el momento en que habrá un brote mayor o en el país o en la empresa en particular. Tercero, y que es una derivación de esto, obviamente prepararse para ausencias prolongadas de la fuerza laboral. Lo que estamos viendo tanto en China como en Europa y cada día más en Estados Unidos es que la enfermedad es relativamente larga. Entonces, una vez que pega a alguien, las personas van a tener que estar en cuarentenas por mucho tiempo. Entonces, de un punto de vista de la gerencia, de los recursos humanos, lo que quiere decir es que hay que prepararse a ausencias de personal prolongado, obviamente para, en la medida en que esto sea posible, promover arreglos de trabajo que sean flexibles. Ustedes me ven acá trabajando desde mi casa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington específicamente, de donde le hablamos, ya hace casi un mes que estamos trabajando de forma remota. Entonces, en la medida en que sea posible, promover arreglos de trabajo flexibles es una manera de mantener las operaciones de las empresas avanzando y al mismo tiempo la fuerza laboral en seguridad. El corolario de eso es que evidentemente hay que alinear los sistemas de IT, de tecnología de información, de TICs, a las necesidades laborales del trabajo remoto. Algo que es obviamente clave es preparar planes de contingencias en el personal clave, en el personal de la gerencia de la empresa. Es fundamental tener planes de contingencia y, por ejemplo, trabajar en teams que no estén en contacto, de tal manera que si hay necesidad de tener algún tipo de exposición
por ejemplo, porque es fundamental visitar las instalaciones de las empresas, es fundamental que personal clave visite las instalaciones en momentos distintos del tiempo, de tal manera de que si hay algunas personas que se infecten, pues otras personas estén amparadas y la empresa pueda tener algún tipo de continuidad. Y obviamente, desde el punto de vista financiero, preparar planes de tesorería para maximizar la liquidez. Entonces, tratar de pagar facturas lo más tarde posible, de cobrar lo más pronto posible para tener un colchón de liquidez en un momento en que obviamente las presiones sobre la liquidez de las empresas van a aumentar en la medida en que se interrumpan las cadenas de pago. Ahora, si separamos las empresas del punto de vista de los importadores y de los exportadores, y ustedes me perdonarán que estamos aquí haciendo una presentación muy general y cada uno tendrá alguna realidad que se encaja en una situación o en la otra, y en el momento de preguntas y respuestas vamos a tratar de abordarlas más específicamente. Pero si miramos del punto de vista de los importadores, lo que es fundamental es no solamente anticipar las disrupciones en la fuerza laboral de nuestra empresa, sino también tener una visión clara de la situación de los proveedores. En particular, enfocarse en las disrupciones originadas en los proveedores de nivel 1. Si somos importadores de empresas que trabajan en el nivel 2, entonces es fundamental no solamente tener una lectura de lo que está pasando en las empresas de nivel 2, es decir, aquellas que ensamblan partes que obtienen de proveedores de nivel 1, sino que también ir a ver cuál es la situación de los proveedores de nivel 1, que a veces están en otros países, muy a menudo probablemente en China o en Asia en este momento. Entonces, tener una capacidad de leer la realidad de los proveedores de nivel 1 es fundamental. Una cosa que es también fundamental hacer en este ambiente es posicionarse como empresa clave compradora en la red de proveedores. Hay que reconocer que los proveedores van a estar en una situación en que sus inventarios van a bajar. Entonces van a tener que decidir a quién venderle y probablemente van a prediligir clientes que sean importantes para ellos, que tengan relaciones de más largo plazo, o entonces la visibilidad en la cadena de valor en este momento, que es un poco un sálvese quien pueda, es fundamental. Entonces, cualquier operación en que les ayude a hacerse visible en las cadenas de sus proveedores es fundamental. Al mismo tiempo, es fundamental entender y activar redes de abastecimiento que sean alternativas. Hay que trabajar con la hipótesis que algunos de sus proveedores van a caer o van a tener que limitar o van a tener que cortarlo de la lista de las prioridades de las empresas prioritarias a quién le van a vender. Entonces, es fundamental empezar a ver quién produce lo que nosotros queremos comprar en otros países. Y eso es fundamental, no solamente para el tema de visibilidad que le decía, sino también en el momento en que la crisis pegue a algún país en particular, tener una diversificación de los riesgos. Para esto, aquellas empresas que no estén altamente digitalizadas y que no estén en cadenas de valor digitalizadas, es fundamental contar con un tablero de mando para monitorear las disrupciones en la cadena de proveedores en tiempo real. Entonces, tratar de buscar cuántos datos sea posible para tratar de, digamos, anticipar lo más que se pueda la gestión de los inventarios que se va a tener que hacer inevitablemente. Como le decía, prepararse al cierre de plantas de proveedores claves, readaptar también los planes de producción en función de eventuales desabastecimientos. Esto es fundamental porque en la medida
en que nosotros estamos importando insumos que nos permiten producir distintos tipos de bienes. Lo que vamos a tener que decidir es para qué tipo de bienes vamos a tener más demanda y por tanto para qué líneas de producción vamos a tener que utilizar los insumos que van a venir en situaciones de desabastecimiento. Entonces, si están en una situación en que saben que, no sé, un producto químico X le puede servir para 2 líneas de producción, piensen a qué tipo de producción, qué línea de producción va a tener más demanda o va a tener menos trabas de exportación o de mercadeo, para poder decidir cómo asignar esos insumos que ustedes están importando desde el exterior y que van a tener más escasez en el futuro. También identificar cadenas logísticas alternativas. Estamos frente a disrupciones de las cadenas logísticas, la capacidad de importar por ejemplo, por vía marítima, los tiempos se están demorando más, la capacidad de importar en vía aérea, la capacidad está bajando mucho, los costos están subiendo, entonces hacer una reevaluación de las cadenas logísticas y de las distintas alternativas es fundamental. Y lo que no es muy fácil, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, es fundamental aumentar la capacidad de planear en función de escenarios globales alternativos. Hay que pensar qué estaba pasando hace 2 meses cuando el cierre, o hace un mes, cuando el cierre verdaderamente caracterizaba a China. Ahora que China ha reabierto, está cerrada Europa. Y después, en el momento en que Europa estaba cerrada, empezó a cerrarse Estados Unidos. Ahora, en el mismo momento, China había terminado la primera parte del lockdown en la provincia de Hubei y habían empezado a reabrir, pero hay otras regiones del norte de China que ahora están empezando a conocer la segunda ola. Entonces, esas olas de contagio se van a mover a lo largo del mundo. Y entonces, lo que es fundamental para un importador es saber mantener de alguna manera el control de la epidemia en escala global para saber cómo y tratar de anticipar dónde van a venir las disrupciones y cómo yo me muevo en este escenario. Ahora, si somos un exportador, obviamente la cuestión es muy diferente. La dinámica de demanda en los distintos mercados es mucho más importante. Hay que, entonces, esta capacidad de predecir cuándo y cuánto se va a bajar la demanda en distintos mercados socios que tenemos es fundamental. Adaptar la estrategia de adaptación de la oferta a la variación de la demanda también es aún más importante que los importadores porque nuestros clientes están ubicados en países donde tenemos probablemente menos capacidad de entender la dinámica de la demanda. Prepararse a cambios de canales de comercialización, lo decía, eso es cierto tanto para los importadores como para los exportadores, pero para los exportadores quizás sea aún más importante porque también no solamente juegan variables de disponibilidad y variables de precio, sino que también cuentan mucho variables de tiempo. Evaluar canales logísticos alternativos es fundamental, por ejemplo, empezar a ver todo lo que es el canal digital, el aumento de compras por Internet está explotando en distintos mercados, entonces las empresas que todavía no tienen canales, esos nuevos canales activos, ese es el momento de empezar a invertir y si no es por el ahora, es para el futuro. Lo mismo que le decía antes del punto de vista de los importadores, es fundamental pensar a esto en el largo plazo. Es inevitable que en el corto plazo hayan disrupciones, pero también hay que pensar qué es cómo vamos a salir de esta crisis. Y entonces un aspecto que es fundamental en el momento en que vayamos a salir de esa crisis es saber cómo habremos manejado nuestros mejores clientes o nuestros clientes prioritarios durante la crisis. Entonces,
planear la selección de los clientes en caso de necesidad de gestión de inventarios es fundamental, porque si le fallaste a un cliente en el momento del, digamos, más álgido de la crisis, es muy probable que ese cliente encuentre otros abastecedores y entonces en el momento en que se salga de la crisis y nosotros, y digamos, se vuelvan a abrir los mercados y tengamos suficiente producción y, 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 y mercaderías en almacén para ir a vender, de repente el mapa de nuestros clientes habrá cambiado porque no lo servimos de manera prioritaria durante la crisis. Entonces, este tema es fundamental. Para ello, abrir canales de comunicación fluidos con clientes es clave. Hagan un esfuerzo grande para mantenerse en contacto tanto con sus proveedores como con sus clientes para preparar esos escenarios de reapertura. Yo sé que es obviamente muy difícil en el momento en que, digamos, aquí la pelea principal es para mantener la gente trabajando y para evitar que las empresas quiebren. Es muy difícil planear escenarios de reapertura, sin embargo, hay que contar que esa situación va a durar todavía semanas, ojalá no sean demasiados meses, pero prepararse para escenarios de reapertura nos parece que es algo fundamental y hay que hacerlo con tiempo. De alguna manera, es cierto en las empresas lo que es cierto para los gobiernos. Tomar la decisión de cerrar es una decisión muy dolorosa, pero es relativamente simple de hacer. Uno cierra y ya sale del mercado, o cierra las ciudades y ya la gente no puede salir. Abrir es algo mucho más difícil. Abrir cuándo, cómo, en qué condiciones, con qué tiempos, con qué base de información. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en mi propio país, que hoy se está planteando la manera de reabrir Italia, que está planteando la manera de reabrir, nos damos cuenta que abrir es mucho más complicado que cerrar. Y entonces, para eso es fundamental incrementar la capacidad de planear en función de escenarios globales alternativos. Y repito, creo que una de las ideas claves es entender que esta crisis irá en olas y en olas que no van a ser simultáneas en el mundo y que se van a dar con intensidades y modalidades de cierre muy diferentes en distintos países del mundo. Entonces, tener la capacidad de leer eh, digamos, esa realidad es fundamental. Y veo, por ejemplo, a alguien que pregunta en la chat si tenemos la bola de cristal y si sabemos cuándo vamos a reabrir. Creo que la pregunta obviamente es válida, pero la respuesta no existe. Eso va a depender de la evolución de la pandemia y de los distintos tipos de medidas que se vayan a tomar en distintos países. Entonces, hoy no solamente no sabemos cuándo, sino que nuestra respuesta no puede ser la misma para todos los países. Entonces, lo que es fundamental es tener esa capacidad de lectura y por supuesto que desde el BID estamos ayudando a no solamente con eventos como este, sino que también con tableros de mando, con la recopilación de datos, con la puesta en contacto de distintos actores de distintos sectores económicos o sectores de la toma de decisión pública, estamos tratando de poner nuestro granito de arena y de dar información que sea relevante para este tipo de decisiones, pero es imposible tener una respuesta única. Ahora, voy a cerrar con un último comentario, y es que está claro que ya veníamos en una situación de contracción comercial desde 2009 y que en 2020 vamos a tener una contracción que va a ser mucho más severa, probablemente la más severa que hemos visto en las últimas muchas décadas, sino desde más de un siglo. Y entonces esa disrupción de las cadenas de valor, y así como es cierto en todo lo que tiene que ver con la administración de esa crisis del coronavirus y de la enfermedad de COVID-19, es que la información, quien tenga la mejor información es el que va a salir mejor de esa crisis, porque la mejor información te permite planear con tiempo
y eso, en el caso de las empresas, le permitiría tomar y actuar en dos dimensiones que son fundamentales. Uno, en el corto plazo, trabajar en la mitigación, es decir, reducir lo que se pueda o de la mejor manera que se pueda el impacto negativo que seguramente cualquier empresa va a experimentar, y después trabajar en la resiliencia post-crisis, es decir, en la capacidad de rebotar eh, más rápidamente y con más diversificación de riesgo en el momento en que se abran las economías, sea de forma parcial, sea de forma total en algún momento del año, ojalá, o del año próximo, con mayor probabilidad. Así que bueno, esas son las pocas ideas que quería compartir con ustedes. No sé muy bien ahora que tenemos este problema de que el host no sé si ha recuperado el audio, de cómo va a ser moderada la sesión de preguntas y respuestas, y si no, si el moderador no tiene el audio, lo que podemos hacer es que voy a leer en la chat y tratar de contestar. Entonces, alguna pregunta que vienen, preguntan si los costos de transporte internacional son más elevados que antes de la pandemia, o si no existe, o si están cerrados porque no hay operaciones. En América Latina estamos monitoreando los cierres de frontera. Por el momento, obviamente, la mayoría de los países tiene medida muy restrictiva para la circulación de personas, lo que obviamente es un problema para muchas empresas, pero las fronteras siguen abiertas en la mayor parte de los casos para el tráfico de mercaderías. Ahora, esto también, en la medida en que digamos, el tránsito de mercadería se hace por camión, entonces la medida de control sobre los camioneros obviamente acarrean algunas demoras, y eso hace que los costos, por lo menos los costos en términos de tiempo, estén aumentando. Pero por el momento no hemos visto, digamos, disrupciones que sean prohibitivas. Ahora, en general, sí los costos de transporte están creciendo, no solamente por lo que decía antes sobre el tránsito por carretera en las fronteras, sino que también porque el tráfico marítimo está bajando y entonces los costos de los contenedores están aumentando, o también porque el tráfico de pasajeros aéreos está bajando muchísimo, y ustedes saben que mucha parte del tráfico de mercaderías se hace en los almacenes de los aviones que transportan pasajeros. Y entonces, en la medida en que haya menos aviones y en la medida en que sea relativamente lento y costoso reacondicionar a aviones de pasajeros para el tráfico de mercancías, los costos están aumentando. Entonces, hay un impacto negativo que viene del aumento de los costos de comercio. De hecho, en las estimaciones de la OMC que le mostraba antes, y está referenciado ahí el documento si lo quieren leer, es que una gran parte de esta baja del comercio que vamos a tener en 2020 se predice no solamente por cuenta de la baja de la demanda o de la baja de los precios como efecto del coronavirus, sino que también una larga parte se debe al aumento de los costos de transporte. Y esto, entonces, en la medida en que se consiga reducir estos costos de transporte, posiblemente el impacto sobre el comercio sea menor. Ahora, otra pregunta tiene que ver si se está viendo impactada la producción agrícola con nuevas barreras sanitarias y nuevas certificaciones al comercio. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, la estamos estudiando justamente en estos días, y vamos a producir mañana, o pasado mañana, perdón, una newsletter del sector donde vamos a presentar algunos datos sobre esto. Y lo que estamos mirando son dos cosas. Uno, cuál es la vulnerabilidad de los países de América Latina a las importaciones de otros países de América Latina y del mundo, para saber en qué medida, digamos,
el abastecimiento de las necesidades y en función de las necesidades agroalimentarias de nuestra población depende de las importaciones. Y obviamente ahí hay situaciones muy dispares. Algunos países, para mencionarle el más crítico en la región, por ejemplo, es Haití, donde casi un 10% del Producto Interno Bruto, perdón, es representado por importaciones de comida que vienen de otros países del resto del mundo y de la región. En otros países también, en ciertas commodities específicas, en ciertos rubros específicos, la dependencia es relativamente alta, lo que quiere decir que barreras a las exportaciones impuestas por nuestros socios comerciales obviamente tendrían un costo relativamente alto. Ahora, la buena noticia es que por el momento hemos visto barreras a las exportaciones agrícolas en algunos países del resto del mundo, pero no tanto en América Latina. Pero evidentemente también eso es un tema de que hay que monitorear de muy cerca, porque en la medida en que la crisis se vuelva más intensa, es posible que estas medidas sean más, digamos, se multipliquen. Que es algo que hemos visto, por ejemplo, en el comercio de medicamentos. En las últimas 2 o 3 semanas hemos visto que muchos países han empezado a poner restricciones a las exportaciones de equipamientos médicos como máscaras, ventiladores, reagentes para test y así. Así que es un tema absolutamente, absolutamente fundamental. Otra pregunta que viene es, ¿qué tanto podrá afectar el COVID a los tratados de libre comercio que están en negociación y si se viene una política proteccionista? Ahí también, de nuevo, es una pregunta que requiere la bola de cristal que no tenemos. Y es una reflexión muy amplia. Hay posiciones que tienen que tener, digamos que, no sé, que digamos que toman las dos direcciones. Yo no le voy a dar una respuesta, pero le voy a dar algunos elementos de reflexión. Mi propia visión es que lo que ha realmente mostrado esta guerra contra el coronavirus, que es, si lo piensan bien, esta es verdaderamente la primera guerra mundial, es verdaderamente la primera guerra donde todo el mundo, no solamente unos cuantos países, sino que todo el mundo y en todos los rincones del mundo, estamos todos peleándonos contra el mismo enemigo y es un enemigo que lleva muerte en unos casos, pero que seguramente nos lleva menores recursos económicos a todos, porque hay una sola arma contra este enemigo, que es quedarse en casa. Entonces, que estemos en mi casa en Washington, D.C., en su casa en las distintas ciudades de América Latina o en cualquier pueblo de la selva latinoamericana o asiática o de cualquier momento, todos estamos haciendo lo mismo. Si estamos en casa, estamos trabajando menos y tenemos menos platas para ganar y para hacer funcionar nuestras empresas. Entonces, esto verdaderamente yo creo que es la primera guerra mundial y es la primera vez que el mundo se enfrenta a un enemigo común con los mismos remedios. Entonces, para mí está claro que como el virus no conoce fronteras, es también la solución no puede conocer fronteras. Y entonces hay un caso muy fuerte, hay una motivación muy fuerte para que las instituciones multilaterales, las instituciones regionales, en el caso del comercio, los tratados de libre comercio, sean, digamos, instancias de cooperación que deberán ser potenciadas cuando salgamos de eso. Ahora, es cierto también que lo que está mostrando esta crisis es que muchas de las soluciones se están tomando de manera nacional y se están tomando de manera nacional en algunos casos con políticas que afectan negativamente a nuestros vecinos. Y si ustedes miran
lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, en la discusión con los llamados corona bonos. Digamos, que fundamentalmente son políticas financieras que permitirían demutualizar algunos riesgos financieros que los países tienen enfrente de eso, muestran que estamos muy lejos de tomar conciencia de que estas son amenazas globales que requieren respuestas globales. Y el hecho de que no se tomen estas decisiones de mayor cooperación hacen que desde un punto de vista nacional haya mucho escepticismo y mucha menor parte de la población que está a favor de una mayor integración. Y esas van a ser heridas que, por ejemplo, en Europa van a ser muy largas de cicatrizarse, y lo hemos visto, estamos por publicar en América Latina unos números del Latino Barómetro que muestran que el consenso en América Latina para la integración también está bajando en la población. Ahora, de manera muy interesante, también los latinoamericanos reconocen que la solución está en una mayor integración política de la región, es decir, encarar juntos esos desafíos que tenemos que son comunes. Ahora, ¿cuáles de las dos fuerzas prevalecerán? La conciencia de que frente a amenazas globales se necesita mayor integración y mayores instituciones multilaterales, o un repliegue hacia posiciones nacionalistas y aislacionistas, es muy difícil decir. Nosotros desde el BID obviamente abogamos por acciones que miren, digamos, que partan de un principio que es muy simple, es que sumando los esfuerzos, el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces creemos en el multilateralismo, creemos en soluciones compartidas y trabajamos para ellos. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Otra pregunta es, ¿cómo conocer nuevas exigencias de los mercados en el marco de una mayor regulación? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque está claro que vamos a salir de esta crisis con una situación que nunca va a ser similar a la que teníamos antes. Entonces, habrá probablemente toda una reconfiguración de las cadenas globales de valor. El hecho, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos esta crisis haya revelado que una parte muy importante de los insumos de la industria farmacéutica está producido en China, evidentemente va a hacer replantear en este sector específico, que se lo menciono como un ejemplo, distintos criterios para reorganizar las cadenas de valor. Y el criterio de la seguridad en función de un brote de una pandemia como la que nos ocupa en este momento, evidentemente va a ser mucho más, va a pesar mucho más de lo que pesaba en el pasado, donde se predirigían variables que tienen que ver con los costos de la gestión de la cadena de valor. Y entonces ahí para América Latina puede haber una ventaja, es decir, es posible que en esas cadenas de valor, que obviamente siempre están organizadas alrededor de los grandes polos productivos regionales, en Asia, China, Japón, en Europa, los grandes países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, en el continente americano, Estados Unidos, Brasil, México. Evidentemente, esas cadenas de valor se van a tener que reconfigurar con nuevos criterios. Y entonces, la manera de cumplir, la manera en que las empresas estén capaces de cumplir con los nuevos criterios va a ser fundamental. Y hay que mirar cómo en el futuro estas nuevas reglas se van a rediseñar y se van a establecer, y entonces de qué manera cada una de nuestras empresas va a ser capaz de cumplir con estas nuevas reglas. Otra pregunta,
¿Cuáles industrias, según su criterio, mantendrán teniendo una demanda en las exportaciones de América Latina? Ahí, muy difícil contestar esta pregunta. Yo creo que obviamente hay algunas preguntas, o sea, algunas industrias que están al alza. Por ejemplo, en bienes, todo lo que tiene que ver con todos los eslabones de las cadenas de producción de bienes sanitarios. Por ejemplo, no sé, que va desde el alcohol hasta los reagentes químicos, hasta los tejidos para máscaras o indumentas de protección para los operadores sanitarios. Esas son obviamente, digamos, sectores que uno le vienen en mente muy rápidamente. Pero también vuelvo a un punto central de la presentación, lo que cada empresa tiene que poder saber hacer o tiene que mejorar su capacidad de hacer es no solamente saber cuáles van a ser los canales que se van a mantener abiertos, sino saber cuáles son los canales que se van a activar o desactivar en función de esta evolución que va a tener la epidemia en distintos países. Es decir, hay que pensar que los países se van a abrir y se van a cerrar en momentos diferentes de los próximos meses en función de su capacidad de controlar los brotes de epidemia o no. Y entonces, esto va a afectar la demanda de distintos mercados y saber leer estos vaivenes de la demanda, yo creo que va a ser fundamental. Otras preguntas tienen que ver con el sector de turismo, que definitivamente va a estar afectado todo el año. ¿Qué sugerencia para ese sector tiene? Esa es una muy buena pregunta. El sector turismo evidentemente va a estar golpeado y va a estar golpeado no solamente en esa temporada donde está claro que hasta que las fronteras estén cerradas en América Latina, obviamente no va a haber movimiento de turistas. Pero lo que me parece fundamental es empezar a pensar a qué va a pasar en escenario de reapertura. Entonces, ahí uno de los elementos evidentemente va a ser empezar a trabajar en el turismo doméstico, en la medida en que, y evidentemente eso no va a compensar completamente, o sea, para los países que son grandes exportadores de turismo, obviamente el turismo doméstico nunca va a poder compensar por por la demanda de turistas que viene de Europa, de China, de Estados Unidos, digamos, del exterior, en particular del exterior de la región. Pero obviamente la única manera de trabajar en los próximos meses va a ser con turismo doméstico. Entonces pensar cómo atraer turismo en una situación de cierre de fronteras. Ahora, en un escenario de reapertura de las fronteras, donde obviamente lo que hagan la compañía aérea va a ser fundamental, porque en la medida en que puedan haber, y estamos viendo que en algunos casos en el Oriente Medio, por ejemplo, ya se están dando casos que dejan bien esperar, si hay test rápidos y confiables que la gente pueda tomar, quizás antes de viajar y después en el momento antes de subirse a un avión, entonces esto va a reabrir de alguna manera el tráfico de pasajeros y por tanto de turistas. Ahora, posiblemente sea un turismo más de negocios y menos digamos, de placer y familiar, pero digamos, esa es una de las primeras cosas que vamos a tener que monitorear y cada país va a tener que monitorear si las compañías aéreas eh, de su propio país están empezando a contemplar o a implementar esa medida. Esto es algo que es un requisito sine qua non para empezar a ver algún tráfico de turismo. Más allá de esto y de cara a una temporada que va a ser seguramente una temporada muy mala, hay que empezar a pensar a acciones de resiliencia, como le decía antes, es decir, empezar a pensar qué cara va a tener el turista de mañana, o sea, un turista que va a estar mucho más preocupado de contagios de este tipo y entonces que va a ser mucho más propenso a viajar por iniciar
pero aunque quiera viajar, va a estar mucho más cuidadoso a las condiciones en las cuales se va a encontrar. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? No le puedo mencionar medidas específicas porque no la tengo, no las he estudiado, no las he visto, pero me parece que esa es la pregunta que vamos a tener que hacernos. ¿Qué van a demandar cuando la gente se sienta en condiciones de viajar? ¿Qué es lo que que va a demandar? Quizás menos contacto, quizás más seguridad de los empleados que los atiendan, quizás eh, mayor flexibilidad para cambiar sus reservas antes de viajar o mientras está viajando. Digamos, son muchos los escenarios, pero um, seguramente, vuelvo a repetir, el escenario que vamos a ver después de la pandemia no va a ser el mismo que el que vimos antes. Otra pregunta que viene en la chat es que algunos países están promoviendo líneas de crédito para empresarios y si es conveniente que las empresas se endeuden teniendo en cuenta la disminución del consumo. Esa también es una muy buena pregunta, porque obviamente desde el punto de vista de la política económica, lo que es importante es que no se interrumpan las cadenas de pago y que los problemas de liquidez no se vuelvan problemas de solvencia. Pero desde un punto de vista de la empresa, lo que cuenta es saber cuál será la solvencia, si no en este momento, en el futuro. Y ahí también dar una respuesta generalizada es prácticamente imposible. Cada empresa, cada sector trabaja con vínculos que son muy diferentes. Entonces, ahí solo algunos criterios generales para responder a la pregunta. El primero es que hay que pensar que en algunas empresas, sobre todo aquellas que trabajan con producción física, con comercio de mercancía, en el caso del comercio internacional, puede haber lo que se llama un bullwhip effect, es decir, un efecto de gestión de inventarios. Es decir, que ahora las personas a quienes les vendemos están manejando sus propios inventarios y probablemente estén atendiendo a sus clientes con remanencias que tenían en sus propios inventarios. Entonces no van a comprar a nosotros menos. Pero entonces, por eso que le decía que la capacidad de lectura de la cadena de valor, monitoreando no solamente proveedores de Tier 2, de nivel 2, sino que también de nivel 1 y su posición en la cadena es fundamental, porque en la medida en que sepamos no solamente cuál es la evolución de la demanda en este momento, sino que sepamos que estemos en condiciones de leer la evolución de la demanda a 3 meses, a 6 meses, y más allá de los 180 días a lo largo del año, va a ser fundamental para saber si vale la pena endeudarse para seguir produciendo o si es mejor. Digamos, hay un cierto punto también donde hay una ecuación que el empresario tiene que hacer, que es, ¿qué me conviene hacer? Me conviene mantener mis operaciones al mínimo nivel posible, pero mantener la planta andando y aumentando los inventarios, esperando de poder venderlos, o enfrentar el costo de cerrar la planta y después el costo de volver a abrir. Entonces, eso es fundamental. O sea, lo que hay que pensar es también cuál es el costo de cerrar. Hay veces que posiblemente trabajar a capacidad reducida sea mejor que no trabajar de ninguna manera, por lo menos para, por ejemplo, poder pagar los costos fijos. Esta es una ecuación que cada empresario va a tener que responder con su propia empresa. Yo les puedo dar, por ejemplo, el caso de mi propia esposa que trabaja, ella provee servicios sanitarios y hoy ella, si bien está en una situación de riesgo muy alto, entonces decidió y provee unos servicios esenciales. No solamente tiene que proveer unos servicios esenciales y escogió mantenerse en el mercado, a pesar de que manteniéndose en el mercado, lo único que puede hacer no es ganar plata, sino mantener un nivel de entradas que es apenas suficiente para
pagar costos fijos y en la medida en que todavía los estímulos de créditos con componentes de perdono de la deuda, entonces con componentes de subsidio, han llegado a su empresa, es la única manera que le permite no quebrar la empresa. Entonces, es una ecuación que en su caso ha funcionado. Seguir trabajando, tomando riesgos para evitar quebrar la empresa y poder volver en el momento en que esto vuelva a crecer después de la crisis. Para otros, posiblemente esto no sea el cálculo adecuado, entonces habrá que pensar en las especificidades de otros, de la industria. Veo que no tengo más preguntas en la chat, quizás sea, y ya llegamos a una hora del webinar, que entiendo es lo que habíamos planeado. Entonces voy a retomar un par de preguntas aquí en la chat de la plataforma y después los organizadores nos dirán si es momento de cortar. Aquí preguntan sobre el tema de bitcoins y de otras monedas virtuales. Miren, esas son preguntas, no soy un experto de criptovalutas, yo creo que hay que tener mucho cuidado. En este momento hay algunas soluciones que pueden ser, que demuestren ser soluciones de futuro ex post, pero en ese momento yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Lo que es importante es verdaderamente garantizar la rentabilidad de nuestro core business. Cada empresa tiene un core business y hoy la mirada tiene que estar en esto. Cómo mantener la solvencia de las empresas en ese momento de crisis, cómo prepararse para salir. Obviamente que hay que mirar a cuál va a ser el escenario en el momento de que salgamos de esta crisis, y el mundo, como lo dije, creo que va a ser muy diferente. Entonces, la gente que tenga capacidad de anticipar esas tendencias va a tener una ventaja, pero también hay que tener conciencia de que estamos en un ambiente de altos riesgos. Y entonces, cualquier nueva inversión que se haga tiene que verdaderamente medir cuáles son, digamos, posibles ganancias y beneficios de la inversión. Así que espero que estas pocas reflexiones y estos datos que les presentamos le hayan sido útiles. Veo que hay muchas otras preguntas en la chat. Vamos a tratar de responderlas por otros canales y si no, por otros webinars. Les agradezco. Hasta ahora se han quedado más de 350 personas mirando, interactuando en la plataforma. Les agradezco muchísimo por su atención y seguimos adelante desde el BID, desde el sector de integración y comercio del BID y desde Conecta Américas. Un abrazo a todos. Hasta luego.